La Razón, el diario nacional de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Piedra, papel y tinta, mesa de periodistas, a raíz de esta historia que ha movido al país en los últimos meses. Todo comenzó hace 3 meses cuando Carlos Valverde decía: Gabriela Zapata Montaño efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales, de un chico que se llama Ernesto Fidel Morales Zapata, eso es lo que se llama el niño, y su padre Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. El niño Ernesto Fidel Morales Zapata nació el 30 de abril del año 2007, fue inscripto el 18 de junio del año 2007. Este documento es de Cochabamba, 3 de febrero del año 2016. Estos documentos son reales. Estos documentos no me los inventé yo. Yo no tengo la culpa de haber anotado el año pasado 2 veces el nombre de esta chica y no tener idea quién era ella. Más bien, algunos sí. Entrate al Face y vas a encontrarla en un montón de cosas y la referencia a Evo Morales y qué sé yo. Yo no hago cálculo. Esto salió. De nuevo el nombre, ligalo acá, fíjate lo otro, Evo Morales en la página de Gabriela Zapata Montaño del Facebook. Entonces comienza a moverte y con seguridad que vas a lograr algo. Con seguridad que vas a lograr algo. Esto se llama investigación periodística. Me responsabilizo de todas y cada una de las palabras que estoy diciendo. Y nos quedamos todos con la boca abierta y se desató una historia con varios capítulos. Parece que no acaba. Juan Ramón Quintana decía: disfrútenla intensamente que se acaba. No estoy segura de que se acabe. 3 meses después, Carlos Valverde decía: Lo que se me hace llegar es que la señora Gabriela Zapata nunca tuvo un hijo para Evo Morales, en esas palabras, o con Evo Morales. Eso de para es un tanto discriminatorio a su condición de mujer. Nunca tuvo un hijo con Evo Morales, pero que hay un niño, sí hay. El niño que se usó para engañar al presidente sobre la existencia de un hijo. Probablemente un sobrino, habría que buscar de qué lado, de Gabriela Zapata, que es el chico que usaron de manera permanente para dar la impresión de que es el hijo de Evo Morales, o para suplantar, o para, qué sé yo, usar a un niño como si fuera el hijo del presidente Evo Morales. Bueno, así comienza y así, no sé si termina. En las declaraciones de Valverde, la historia, lo cierto es que no termina. Hacemos una mesa de periodistas. Tengo el placer de estar junto a mi colega Rubén Atahuichi. Gracias, Rubén. Ustedes, cabeza de la redacción del periódico La Razón, y hoy tiene la camiseta de La Razón en esta mesa. Gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Fernando Molina, periodista. ¿Qué camiseta se va a poner? Periodista. Periodista, nada más. ¿Usted trabaja en la Fundación Pasos Canqui? ¿Sigue? Ya no. Soy ahora correspondiente más que corresponsal del país de España. Donde hemos leído varios trabajos suyos. Gracias por estar acá. Y Mario Espinosa Osorio, periodista del Pentágono. ¿Qué camiseta se va a poner hoy? La del tigre. Eso, muy bien. Decía Mario Espinosa que Rubén Atahuichi está jugando como en Oruro, San José jugando en Oruro en esta mesa de periodistas. De local. De local. Vamos a comenzar con esta historia que decía que no se acaba porque mediáticamente ha tenido varios capítulos. Mediáticamente, ¿cómo hemos trabajado? ¿Cómo asumen este desmentido? Dijo Rubén en su columna. Tuvo una columna que de hecho mereció el enojo de Valverde. Leyó y dijo: apareció el censurador, usted hace comunicación gubernamental. Le dijo Samba Canuta a Carlos Valverde. Además, comencemos por su columna. No solo fui yo quien
ha recibido los dardos después de las consideraciones posteriores a las últimas declaraciones de Carlos Valverde. Aquí a mi Mario derecha Espinosa también lo recibieron. Y otros compañeros, otros colegas. A ver, yo siempre me he preguntado en esto de hacer periodismo, cuando te llega un documento auténtico, firmado por alguna autoridad del Estado, acerca de un hecho que puede llamar la atención, como fue la aparición de un hijo del presidente Evo Morales, investigación hecha por Carlos Valverde, uno se pregunta, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Habrá algo en ese documento? A mí por lo menos me causó dudas en ese momento, y lo que yo haría, reflexionaba con los compañeros, con los colegas, es intentar establecer la autenticidad de ese documento, por más que sea emitido por algún despacho del Estado. Más allá del documento, Rubén, tengo entendido, ayúdenme a recordar, que Valverde ya hablaba del tráfico de influencias en ese primer momento. Es decir, ir per se a una afirmación de este tipo cuando nos faltaba todavía mucho, y de hecho nos falta todavía por verificar. Yo no salgo del todo convencida con la investigación en la Asamblea Legislativa. Me imagino que tenemos que tener distintas fases de investigación para ver el tráfico de influencias que, decimos periodistas y políticos, es lo que nos importa, ¿no? Quizás yo hubiéramos ido más allá si es que nuestro interés periodístico se centraba en ese documento. Quizás estableceríamos lo que estableció 3 meses después Carlos Valverde. Cualquier periodista haría eso. Ese tema ha causado una división entre las percepciones de muchos colegas justificando lo que dijo Valverde, y otros obviamente indignándose por cómo él ejerció esa labor de periodista en un primer momento. Hablábamos de San José, hablábamos del Tigre, y en realidad los periodistas ahora estamos como los del Bolívar y del Strongest, ¿no? Creo que divididos, si entran al Twitter se darán cuenta de que hay poco matiz nuevamente. No sé si coincide conmigo, Fernando. Sí, desgraciadamente hay una polarización entre los periodistas, y bueno, me alegro de estar aquí para justamente buscar matices, ¿no? Bueno, mi opinión sobre el caso Valverde es que él ha sido víctima de su propio énfasis, ¿no? Y de su propio gusto por el show, por el despliegue escénico, ¿no? Coincido en que debería haber cumplido muchos pasos previos antes de lanzar esta noticia. Sin embargo, yo no la usé como fuente para un despacho al país, ¿no? Al periódico El País. Al periódico El País, porque me parecía que no era suficiente esto, ¿no? Cuando se convierte en un tema realmente internacional, en mi caso, es cuando el presidente hace esa conferencia de prensa, ¿no es cierto?, y acepta que existía la relación y que había habido un hijo, ¿no? Ahí se convierte en algo firmado, digamos, porque el certificado por sí mismo podía significar, como al final ha ocurrido, ¿no es cierto? Sí. Podía Aunque decir uno cree, muchas cosas. porque el certificado... Claro, en ese momento uno no podía saber que el presidente también estaba hablando sobre algo supuesto, ¿no? Porque se suponía que a él le constaba, ¿no? Y luego ahora esta refutación que hace Valverde tan enfática también, como si, ¿no? Como si... Información seria, dijo. No, y además como si fuera ya la última palabra, ¿no? Cuando sabemos que hay contradicciones, hay problemas todavía. O sea, él considera que un elemento, un indicio de prueba es ya lo último, ¿no? Y entonces comete estos errores que desgraciadamente lo han puesto en una situación en el paredón, digamos, ¿no? Rubén habla de desmentido, lo dijo en su columna. Fernando habla de más bien el ser víctima de su énfasis, de ser víctima de su show, más que de un desmentido. ¿De qué lado está Mario Espinosa? Yo estoy al lado mío. O sea, mira, te voy a decir muy sincero, tu producción me engañó a mí. Yo le dije, no voy a venir a hablar de Valverde. No quiero hablar de Valverde. Porque hay mucha gente que ha tomado la palabra de Valverde como el oráculo de Delfos. Casi se ha convertido en patrimonio oral e intangible de la humanidad, y lo están tomando así. No, yo sé, yo lo respeto a Valverde, aunque él no mucho, porque me ha tirado un Twitter de que yo no entiendo nada. Parece que somos varios los que no lo entendemos a Carlos, pero no voy a referir a él por una cuestión elemental, porque hago un mea culpa, querida Claudia, hago el mea culpa de que todos estamos aprovechando de una investigación de Valverde y no
y no he tenido la capacidad ni en el Pentágono. Interpreto las comillas como Las que no hay comillas. investigación y que has recibido información que es distinto a hacer investigación, Sí, o mis comillas están muy interpretadas. Están muy interpretadas tus comillas. Lo he hecho así simplemente porque ni en el Pentágono, ni en mi radio, ni en ningún lado que estoy trabajando esto, he tenido la capacidad yo, y algo me culpa, de investigar. Yo. Entonces todo era dice, y eso no es periodismo. Valverde dice lo que dice, allá él. Lo que pasa es que muchos hemos bailado al son de su cueca. Yo no voy a bailar más. Y no hablé de su camiseta. Usted es director del Pentágono. El Pentágono es su guaguita, que es un programa que se emitió en Cadena A, ahora está en Televisión Universitaria, y hace un programa con el colega Juan Carlos Monroy en Radio Compañera todas las mañanas. Todo el mundo lo sabe, pero cumpliré con Menos tú. recordarlo. Sí, coincido con Mario para que avancemos sobre, más allá de Valverde, es cierto, hay que ir más allá de Valverde. El caso nos pone sobre la mesa el pretexto para hablar del oficio periodístico y del tratamiento que hemos hecho periodistas y medios de este caso, que es tan delicado, que es tan complicado. Ya habrá quien saque algún libro, espero con investigación, y que pueda contarnos cómo ha acontecido el caso y cómo los medios lo hemos contado, que en realidad es lo real, la manera como lo narramos. Decía que estoy de acuerdo con Mario porque investigación, y de hecho lo hemos comentado en la sala de redacción, lo pongo acá. ¿Qué es investigación? Recibir documentación, tener documentación privilegiada de ciertas fuentes, anunciarlo enfáticamente, pasar a las interpretaciones, o meterse a la cárcel a charlar con la Gabriela Zapata para salir y decir, no, que dice que había, que tenía, que otro hijo, que el otro hijo, que no, que sí, que ella al otro medio entra y le dice otra cosa. ¿Esa es la investigación? ¿Qué medio, qué periodista realmente ha cumplido con un rigor en este trabajo? ¿O Zapata nos trajo de la nariz hace 3 meses a todos? Pregunto. Yo también dije que estábamos a merced de Zapata. Todo lo que decía, nosotros en La Razón fuimos un par de veces a la cárcel, incluso en la tercera, y salían titulares por todo lo que decía Zapata. Obviamente, aperturas del periódico, obviamente con el resguardo de que debíamos cruzar la información. Hubo mucha información que nos las hemos guardado porque precisamente no habíamos terminado de cruzar. Habían acusaciones muy fuertes, incluso amenazas de parte de la señora en caso de que nosotros pudiéramos decir lo que en off nos ha contado. Entonces creo que nos hemos manejado mucho los medios de comunicación. Yo también asumo el mea culpa de Mario Espinosa, en sentido de que nosotros no hemos ido más allá en la investigación, hemos dejado manejar las agendas periodísticas a Gabriela Zapata, a la señora Pilar Guzmán, que ha resultado, al principio se decía tía, había resultado una tía espiritual. Mario le dijo en la radio, ¿por qué La Razón pone comillas? ¿Y por qué La Razón y Página 7 pone comillas? Pusimos comillas porque no era la tía, entonces era la tía de cariño y fue esa comilla. Entonces, no pude llamar a la radio, soy yo la que estaba escuchando. Eres tú la que me escuchaba, gracias. Entonces apareció ahí el abogado León, muy mediático, muy metido en estas fintas políticas, y también el abogado Williams Sánchez, ¿no?, que se convirtieron también en la voz de Gabriela Zapata hasta llegar a donde llegaron, ¿no? Y Zuleta, Walter Zuleta, que medio que quedó también separado, ¿no?, después de haber actuado, tener protagonismo en el fútbol. Bueno, estamos como en Semana Santa, dándonos duro. Los matices, Fernando. Bueno, yo diferenciaría 2 etapas, ¿no? Yo creo que hay una primera etapa en la que se produce esta revelación, el presidente la confirma, porque él mismo creía que era así, ¿no es cierto? Y al confirmarla tenemos un caso circunstancial bastante claro. Es decir, la señora era gerente comercial de una empresa china que tiene $500 millones de contrato, ¿no? Y había sido pareja del presidente y supuestamente madre de una hija de un hijo que había fallecido. Entonces no había, por supuesto, y ahí se concentró la discusión, prueba directa de tráfico de influencias, pero había circunstancias que nos llevaban a pensar que algo había que investigar, porque obviamente, ¿no?, que tu pareja sea parte de una empresa que trabaja para el Estado es una cosa, o tu expareja. Entonces ahí se empezó a tratar de encontrar si el presidente sabía, hasta cuándo había durado la relación, ¿no? Yo creo que hasta ahí
con las limitaciones que tenemos los periodistas en general. Por ejemplo, ahora se notan con los Panama Papers, ¿no? Que no tenemos la capacidad de ir directamente, sino necesitamos siempre un mediador que nos cuente, ¿no? Bueno, pero que se ha hecho un trabajo más o menos normal, ¿no? Y una segunda etapa cuando ella es detenida, ¿no? En el momento en que ella es detenida, se convierte en una fuente, ¿no es cierto?, que yo no sé si por casualidad, por su carácter o por que es muy hábil o muy estratégica, no sé, ¿no? Pero ha tenido la habilidad de manipularnos, ¿no? De, evidentemente, decir cosas que no terminaba, es como medias frases, ¿no? Que con puntos suspensivos, ¿no? Nos mandó unos WhatsApps con un ministro y dijo que había más, pero luego nunca hubo, ¿no es cierto? Y esto y lo otro, y entonces ella es la verdadera guionista de esta telenovela de la que hemos hablado, ¿no? Y ahí sí se mostró, pues, estas falencias, claro, porque hay no una tuvimos buena la capacidad, y ahí está, yo creo, el problema político de dudar de ella. O sea, de alguna manera, ¿no?, supusimos que era una fuente confiable, ¿no? Y yo creo que eso no deberíamos haber supuesto nunca, ¿no? Pero por las circunstancias en que se había producido la detención y demás, entonces parecía que ella cargaba una revelación mayúscula que iba a tronar este país, y entonces todos estábamos detrás de eso y la consideramos una fuente confiable, pero el propio León creo que cayó en la misma la señora dinámica, Pilar, que ¿no? también dijo, me obligó a mentir. Bueno, pero dieron declaraciones. Tiene razón Fernando cuando dice hay una fuente que dice que es la tía, y si la tía dice que hay, y si la madre dice que es expareja, lo confirma el presidente, confirma que es expareja, que hubo un hijo, lo confirma ella, y salen 20 elementos más. Obviamente tenemos que confirmar, pero no tendríamos por qué partir inicialmente. Ahora ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? Estamos como con ese experimento de te muestro una caja de M&M, ¿qué hay adentro? M&M, no, hay plátano, ¿no? Pero ¿qué tiene que creer uno que hay? M&M, eso es lo que uno piensa. Si vemos un certificado, es un certificado, asumimos, si el presidente confirma, lo confirma la madre, lo confirman los papeles, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos faltó en medio de eso? ¿Dejamos de lado de repente la investigación de CAMSE? Sí, no, yo creo que muy poca gente. Porque la historia está sabrosísima. Muy poca gente a nivel periodistas. Yo, por ejemplo, no tenía la oportunidad de hacer una investigación de eso. Pero no te olvides que hay una máxima en periodismo de que es tan importante de qué se dice, pero quién lo dice. Si lo dice Periquito, a mí no me sirve, ¿no es cierto? El tema pasa en este instante, uno, por la constatación de los hechos. ¿Cuáles son los hechos básicos? Hay varios. Uno, un origen de investigación, ya lo hemos mencionado. Dos, unos certificados que parecen falsos. Tres, la facilidad de un niño que ya no hay. Cuatro, tráfico de influencias. 5, una tía, 2 abogados, etcétera. Detenciones. Me estaba preguntando hace algunos días en la radio, ¿qué hubiera pasado si esta señora Zapata hubiera hecho todas esas cosas pero nunca lo hubiera conocido al presidente? ¿Estuviera detenida? No, no estuviese detenida. Ese es el asunto. El señor León estuviese detenido, pues, tan abusivo. Los fiscales se han agarrado un mote de 007. Usted fue más lejos. Usted dijo que tenemos como en la dictadura que andar con el testamento bajo el brazo. Sí, ¿Lo rectifica? No, lo ratifico. Pero te digo una cosa, es una exageración, no tengo una duda, pero estamos viviendo tiempos exagerados. Tenemos momentos exagerados, Claudia, en esta situación. Tenemos gente detenida porque le obligaron a mentir. Dígame, ¿dónde se encontró esa situación? Me parece un exceso el que hayan habido detenidos abogados. Los abogados están haciendo su labor. Hay un exceso, hay una vendetta. La ministra de Comunicación, en cuanto se supo de las detenciones de los abogados, en cuanto se supo además de la otra versión de la tía que dice que no, que finalmente no está segura, y Gabriela Zapata, y los últimos capítulos de esta semana, la ministra de Comunicación estuvo en todos los canales y le faltó poquito a poquito para decir lero, 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 lero en todos los canales. Yo creo que sí, el gobierno está tomando la sartén por el mango ahora, considerando las declaraciones últimas del señor Valverde, y creo que es el más interesado en desviar la atención a esto que dice Mario, ¿no? De
concentrarnos los periodistas en si hubo o no hubo tráfico de influencias, más bien por el contrario, concentrarse ellos en el gobierno a hacer entender a la gente de que Evo no es un mal padre, pidió en su momento el reconocimiento del hijo, que se lo presenten al hijo, lo engañaron al presidente y el hijo es el motivo de todo este embrollo, cuando cierto, hay investigaciones pendientes. Hay que asumir este segundo momento, yo creo, Fernando, en sentido de tomar las investigaciones respecto de si o no hubo tráfico de influencias. Y antes de volver a las investigaciones, ¿les parece interesante hablar del ser o no ser periodista? Porque en un inicio fue el periodista Valverde, y cuando revienta toda esta cosa, sale la Asociación de Periodistas de La Paz a decir, perdón, nosotros no lo vamos a defender porque el señor no es periodista. ¿Qué tiene que entender uno por esto? No ha estudiado periodismo, no es titulado, no tiene oficio, no se presenta como tal, no tiene tarjeta. A ver, ¿dónde nos ubicamos ya respecto al margen de Valverde? Yo tampoco vine a hablar únicamente de Valverde. A partir de esto, hablar del oficio periodístico. El concepto, tienes que pensar que el concepto de periodista. Y periodista es el que trabaja como tal. Pues muy colegiados y doctores y masterados que sean en comunicación, periodista es el que trabaja como tal. Si no, empezamos a hacer discriminación, pues el artículo 9 de la Convención de Chapultepec dice eso, periodista es... El que hace periodismo. El que hace periodismo. ¿Valverde hace periodismo? Hace periodismo. Hace periodismo. Bueno, ahora, malo o bueno es cada uno, pero hace periodismo, no tengas duda. Claro, sí. Yo también coincido. El que trabaja en información es periodista, ¿no? No necesariamente en un canal, porque puede ser un administrador o otra cosa, pero pues el que hace información, sí, y el que hace opinión es periodista. No tenemos esta ley que hay en otros países según la cual solo pueden ejercer los que han sido titulados y por lo tanto aquí se trata de eso, ¿no? Ahora, la cuestión es que con respecto al contraataque del gobierno, ¿no es cierto? Y la sensación de victoria que tiene. La cuestión está en que evidentemente, ¿no?, este proceso ha terminado de una manera que no esperaban los de la oposición, ¿no? Deseaban otra cosa. Pero también tiene que hacerse una autocrítica del gobierno de la forma en que lo ha manejado, ¿no? Porque lo ha manejado muy mal, ¿no? O sea, con contradicciones, decía una cosa u otra. Yo digo, ¿por qué cuando estalló el asunto, es decir, cuando Valverde sacó el famoso certificado, no se reunieron con el presidente y el presidente les contó lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué en ese momento que no estaba detenida Gabriela Zapata, no la llamaron por teléfono, ¿no? Decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Quién eres? O sea, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar que han actuado grupos separados, ¿no? Y que el propio presidente, digamos, no ha conducido el manejo de la crisis, ¿no? Entonces, además de que hacía falta mejores comunicadores para evitar que la especulación crezca tanto, ¿no? Yo creo que el hecho de que no hemos tenido una buena referencia oficialista también nos ha perjudicado a todos, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer en términos ideales, ¿no? Lo que deberíamos haber hecho en términos ideales es, por ejemplo, no sacar lo de Quintana, lo de los WhatsApp, ¿no? Y mucho menos con lo que decían los WhatsApp. Porque no había una confirmación de que era él, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Eso ha sido, francamente, a mi juicio, un error de todos nosotros, ¿no? Sacar eso. Porque, ¿y las fotos de la señora Zapata? Porque hemos sacado, bueno, eso creo que ustedes no han sacado, por ejemplo, eso, ¿no? Nosotros pero no, creo que los serios no han sacado. Pero cuando sacamos los WhatsApp, ¿no?, estamos metiendo al señor Quintana en un lío familiar. Imagínense, él es casado y demás, ¿eh? Y de repente esto no ha sido real, ¿no? Ahora, claro, uno puede tener la versión que quiera, ¿no? O puede haber sido un flirteo ocasional, no quiere decir una relación sexual, una relación amorosa. Entonces, y ella está usando eso, ¿no? Y claro, como nosotros pensábamos que el próximo capítulo lo iba a demostrar, entonces no podíamos quedarnos detrás de la competencia porque esa era la comidilla del día, ¿no? Entonces estábamos presionados por el rating.
Le dijimos acá a Juan Ramón Quintana, que estuvo en una entrevista, le preguntamos si habían cometido errores en la política comunicacional y se golpeó el pecho como nosotros en periodismo y dijo que hubo muchos errores en el manejo. Hay un colega que me decía, el principal error es sacar al rey, estoy hablando en términos de ajedrez, a dar declaraciones. Saca alfiles, saca caballos, pero no saques al rey con el micrófono, no lo puedes sacar adelante, que fue una de las primeras reacciones que tuvo el oficialismo. O no tener Morales, un libreto completo, ¿no? Por ejemplo, dice, yo no la vi desde el 2007, aparece una foto con él y dice lo de cara conocida y se convierte claro, en un... y ahí se convierte, porque claro. Además tomamos los retazos y nos quedamos con aquello que sabemos que va a traer, que mi rey, que los WhatsApps, que mi amor, que un hijo, otro embarazo, la tía que no, eso obviamente como seres humanos nos atrae, ¿no es cierto? Por eso pues, las telenovelas tienen tanto éxito. Pero como no estamos haciendo telenovelas y estamos haciendo periodismo, yo vuelvo a lo otro, a la definición. Sin duda hay periodistas, eso nos queda claro, hay periodistas que no tienen un papel y son papel en términos de diploma, no tienen un diploma y son excelentes periodistas. Hay gente que tiene doctorado y son malos periodistas o nunca hicieron periodismo. Hay gente que tiene ambas. Creo que acá hay que un poquito distinguir. Una colega decía en esta misma mesa, ojo, porque al margen de estas consideraciones, una persona que presenta noticias no hace periodismo como tal, o quien hace opinión no hace periodismo como tal. ¿Cómo nos movemos en esta discusión para terminar y luego marcar las tareas pendientes? Ya nos hemos golpeado. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? A ver, lo único que nos queda, periodistas somos, periodistas seremos, así nos quedaremos. Aunque hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿cierto? así venceremos. Hay mucha gente que traspasa ese oficio para dedicarse a la política, para dedicarse a las relaciones públicas, relaciones institucionales, ¿no? Y en el caso nuestro va a ser siempre el horizonte, el que nos guíe para hacer periodismo. Y yo digo, en la columna que me refería la vez pasada, decía yo, en el periodismo la denuncia es denuncia, nada más. El periodista lo que tiene que hacer es investigar esa denuncia, no publicar la denuncia, porque así es fácil. Denunció Mario Espinosa que Fernando Molina es tal. No, hay que averiguar y obviamente no hay que quedarse en la denuncia. Hay que establecer si Fernando Molina es tal. Entonces yo creo que ese debe ser el trabajo permanente de los periodistas y así no fallamos en nuestro ejercicio real. Está muy en boga el asunto de periodismo de investigación. Hay que tener Panama Papers, hay que tener la llegada para llegar a los Panama Papers. Yo tengo muchas limitaciones. La verdad es que la investigación periodística se circunscribe a que una autoridad interesada o alguien interesada te pase algún dato. Exacto. ¿Sabes si la gran investigación? No, yo no tengo posibilidades de hacer investigación. ¿Me puedo ir a la Contraloría? No. ¿Puedo entrar al Ministerio de Finanzas? No. ¿Puedo husmear por la policía? No, no puedo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Que un policía me diga, mira Mario, esto ha ocurrido. Ese es el gran periodismo de investigación que tenemos acá. Lamento, no tenemos muchas posibilidades. Y yo no le pondría el apellido de investigación, hablemos de periodismo a secas, ni siquiera vayamos a los Panama Papers, ni siquiera hablemos de investigación. Periodismo puro y duro, periodismo cotidiano, periodismo de tener una noticia, de ser precisos, de tener la parte, la contraparte, de tener el contexto, de tener la manera correcta de enunciar esa noticia. Y el tema es que te usan, pues. El tema es que viene una autoridad y te dice, toma estos asuntos, te está usando. Toda fuente es interesada. Y muchas veces nos encanta que nos usen. Toda fuente es interesada. Y una cosa más, que yo creo que tenemos que deponer el ego, ¿no? Porque yo creo que aquí hay mucha historia tiene que mucho que ver la vanidad, ¿no? Es decir, yo soy el que, ¿no? Voy a romperla, porque justamente lo contrario del ego es ese trabajo minucioso, ¿no? Y más prudente y más proletario, digamos, de confirmar o de abstenerse de decir algunas cosas, aunque sea interesante decirlas, ¿no? Yo creo que tanto Valverde, y lo digo con cariño porque somos amigos, pero tanto en la presentación del caso como ahora en su refutación, excede, introduce mucho su personalidad, ¿no? Y no, pues los periodistas no somos los protagonistas. Es decir, la noticia soy yo. Claro, nosotros no somos los protagonistas. ¿Qué dijiste? Hay que dejar el ego
El ego. Pues escuché otra cosa. Ya sé. Bueno, entonces no somos los protagonistas, somos los conductores de la realidad y en la medida de lo posible tenemos que hacer que sea lo más comprensible posible, ¿no? ¿Alguna otra recomendación? No, ¿qué recomendación? Uno es como ese, ahí está, y todavía sigues acá. Cuando dices, Rubén, a lo largo de la historia voy a seguir acá, quiero verte, Rubén. No sabes la tentación que es el poder para los periodistas. Hermano, las tentaciones siempre han habido y yo es resisto todo menos la tentación. Bueno, hablando de tentaciones, fíjense el papel también de las redes, desde donde los políticos nos juzgan también, porque están detrás de nuestro trabajo, en el papel, frente a la pantalla, en la radio, nos están escuchando, nos están leyendo, pero además están en las redes, están viendo qué nos decimos. Ahí en las redes, creo que nos despeinamos en las redes. Yo lo dije primero, han detenido, y por segundos uno escucha en eco, han detenido al abogado, han detenido al abogado. Me da la impresión de que en las redes nos despeinamos, nos emocionamos, no nos terminamos de controlar. Lo peor de todo, contribuimos a esa polarización, ¿no? ¿Qué va a decir? Ahí está ahora el periodista independiente. ¿Y qué va a decir el que trabaja en Canal 7? Y no sé si logramos un manejo periodísticamente adecuado también, y saber que en las redes uno no se puede separar. Yo en este estudio, yo en mi oficina, en un café, en una chichería, soy nomás periodista y tengo que asumir que esa es mi camiseta, y a veces nos olvidamos, creemos que en las redes estamos en Matrix y que podemos hacer y decir lo que queremos. No estoy tan de acuerdo con eso. Una observación sobre lo que dices. Además, la audiencia es muy poco, digamos, ejercitada en Bolivia, desgraciadamente, ¿no? Porque yo a veces veo que la audiencia lee cada cosa o escucha cada cosa como si fuera la misma fuente, digamos, es un periodista, ¿no? Y no es lo mismo, como tú decías hace un rato, Claudia. Una cosa es un periodista de opinión, ¿no es cierto?, que está diciendo, esto pienso, ¿no? Y eso puede ser completamente hipotético. Otra cosa es un periodista que está informando, ¿no? Y entonces tiene otra actitud. Otra cosa es un periodista informativo en su Facebook, ¿no? Entonces no es lo mismo que Rubén, por ejemplo, diga una cosa en su Facebook, ¿no es cierto?, y la digan las razones, completamente No, distinto. lo dice, siempre coincide, ¿no? Coincide tú. Bueno, mejor, porque sabes, lo que pasa es que la percepción, ¿no es cierto?, de la gente no está suficientemente entrenada para hacer distingos, ¿no? Que le creen tanto a, no sé, La Razón como a cualquier pequeño web que aparece por ahí. Y bueno, creo que ya no tenemos... Lo bueno tenemos que entrenar a la es gente que, también, ¿no? Es que nos autoflagelamos hasta el masoquismo. Yo lo los voy a periodistas, flagelar enseguida. entre nosotros, pedirle Gracias, a los Mario. médicos, a los que hagan eso, a abogados, arquitectos, no lo hacen. Rubén, Fernando, Mario, gracias a ustedes por habernos acompañado la próxima semana con otro debate.